Le acompaña como cada semana Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, a falta de conocer el comunicado final de esta cumbre del G20 en Pittsburgh, después de lo que hemos escuchado ya allí, parece que hay consenso y que hay que seguir avanzando hacia un mayor control y transparencia del sistema financiero. ¿Hasta dónde habría que avanzar en este sentido? ¿Qué esperáis de ese comunicado final en el terreno financiero? Bueno, yo creo que ya se ha hecho, hombre, no suficiente, pero ya hay una señal, como tú destacabas, favorable en la dirección de fortalecer el papel del G20 en la gobernación global, y eso es muy bueno, eso es francamente bueno, porque una de las cuestiones que la crisis anterior, que la crisis que estamos sufriendo había suscitado era la necesidad de, a problemas globales, si no queríamos retroceder en esa dinámica, había que fortalecer el gobierno global, ¿no? Y eso es bueno. Es muy bueno que Estados Unidos se haya tomado en serio esta reunión y haya acudido, digamos, con las tentaciones proteccionistas a resguardo, ¿no? Y es bueno, como tú señalabas, Mónica, es bueno que la idea de fortalecimiento de la base de capital sea también el denominador común de la base de capital de los bancos, de unos y otros. Y es bueno también, como señalabas, que se haya de alguna forma recomendado no incurrir en el error de adoptar de forma precipitada políticas que pudieran enfriar, que pudieran abortar el despegue de las economías. Y luego hay una señal que a mí me parece muy favorable, que es la sugerencia de Estados Unidos también de incorporar a lo que puede ser los órganos de decisión, el comité interino en el fondo, de forma, bueno, pues con más predicamento, con más peso específico que el que tienen, algunas economías emergentes, porque esta crisis también ha demostrado que necesitamos, que nos viene muy bien, tener economías que puedan de alguna forma compensar, ¿no?, el desequilibrio que ejercen las economías grandes. Yo creo que con esas cautelas tuyas de, bueno, esperar el documento final, yo me quedo más tranquilo que al inicio de la crisis, porque creo que el mundo está admitiendo, los grandes y los emergentes importantes, la necesidad de gobernación global, ¿no? Lo haces positivo, ¿no? Entiendo. Sí, hombre, positivo sí es, ¿no? De todas formas, déjeme decir algo sobre el G20 como tal y luego alguna cosita sobre la reunión de Pittsburgh, y luego, si queréis, nos extendemos más sobre todo ello, ¿no? Hombre, sobre el G20 se ha dicho que es la reunión de los 20 países de mayor peso económico del mundo. Bueno, esto no es cierto. El G20 se constituyó precisamente como una mezcla de países con gran peso económico, que era el antiguo G8, con países que lo que hacían era presentar problemas económicos, y precisamente mezclando los dos para tratar de solucionar mejor las crisis financieras que desde los años 90 venían presentándose, ¿no? Y así tenemos en el G20 pues países como Argentina, como Turquía, México, Sudáfrica, que no se puede decir que sean los mayores. Por cierto, que no está claro si España pertenece o no al G20. Uno de los miembros del G20 es la Unión Europea, y España viene siendo invitada hasta ahora, o bien ocupando en primer lugar la plaza del presidente de la Unión Europea, que era francés, ahora como próximo presidente de la Unión Europea, el semestre que viene será como presidente, pero cuando esto pase, convendría aclarar esto, ¿no? Pero en fin, pero esto es lo que es el G20, y en el G20 hay como tres grandes bloques, podríamos decir: Estados Unidos por un lado, Europa por otro, y luego los llamados países emergentes, que están allí en el G20, algunos importantes como China, Brasil, pero otros no importantes, como los acabo de decir, que tienen su propia, bueno, pues, su propio criterio sobre las cuestiones, ¿no? Esto es lo que es el G20. ¿Es bueno que exista? Pues naturalmente que sí. ¿Es mejor que el antiguo G8? Pues yo creo que sí. Es evidentemente más amplio, y además, como parece que han tomado la decisión de hacer de esto un organismo que se reúna con cierta regularidad, pues es bueno que tengamos siempre una referencia internacional para los problemas internacionales. En concreto, en el caso concreto de Pittsburgh, yo creo que son como, a su vez, tres grandes temas, ¿no?, los que han abordado. Uno, el tema de la regulación financiera. Ahora, si quieres, hablamos de eso un poco más, del capital mínimo de los bancos y de las retribuciones de los banqueros. Eso es una parte, regulación financiera. Una segunda, que es la reactivación económica, es decir, si seguir o no apoyando y cuáles son las estrategias de salida, etcétera, etcétera. También de eso, si quieres, hablamos después. Y una tercera, que sería el comercio internacional y el no proteccionismo. Esos son los tres grandes bloques que han abordado. No son bloques en los cuales
quepa esperar una decisión que configure definitivamente el mundo para las próximas décadas. Pero son evidentemente grandes temas sobre los que poco a poco se irá avanzando. Y ya Pittsburgh significa un avance. Me lo pones en bandeja para ir entrando en cada uno de esos tres grandes bloques. En el terreno financiero, ¿qué os parece el debate en Pittsburgh, las medidas que se han acordado ahí? ¿Qué os parece también los pasos previos que se han dado antes de acudir a esa cumbre? Lo digo porque tanto Estados Unidos como Europa parece que han ido haciendo los deberes. Estados Unidos, un día antes de ir a esta cumbre, el secretario del Tesoro, Geithner, urgía al Congreso para que aprobara cuanto antes esa reforma financiera en Estados Unidos que incluiría un supervisor nacional de bancos. En Europa, la Comisión Europea también esta semana ya ha propuesto formalmente la creación de esos dos organismos que también van a ayudar a un mayor control de todo el sistema. ¿Creéis que todo esto va a ser suficiente, sobre todo para evitar esta crisis de hace 2 años? No es suficiente, pero sí necesario, ¿no? Y aun cuando el enunciado, las agendas de las formaciones G siempre es muy amplia, etcétera, no olvidemos que el fortalecimiento, la nueva proyección del G20 nace como consecuencia de la crisis financiera, ¿no? Por tanto, es en ese nuevo contexto en el que hay que contemplar esta formación G, y el gran acierto es ese, que coexistan grandes con menos grandes, ¿no? Yo creo que Europa ha hecho sus deberes, porque claro, siempre se habla de la torpeza, de la esclerosis, de la lentitud. Lo había hecho prácticamente antes del verano, recordad, porque que ya habíamos comentado en alguna ocasión la definición que había hecho Europa de las dos instancias, yo diría, llamadas a constituir la arquitectura financiera particular de Europa, ¿no? Una instancia de supervisión macroprudencial, una especie de instancia detectora de alarmas genéricas, sistémicas, pero con una conexión con los supervisores sectoriales nacionales menor, y una instancia que coordina la micro supervisión y que atiende un poco a esas instancias sectoriales que tienen su grado de correspondencia biunívoca con las instancias nacionales, en el mundo de los seguros, en el mundo bancario y en el mundo también de la industria, de los mercados de valores. Y lo que se ha hecho desde el verano aquí es dar un paso más y definir un catálogo de competencias, de actuaciones, de posibilidades funcionales que tienen estas instancias, y dos, el grado de sujeción de las distintas autoridades nacionales, incluso el Consejo de Supervisores Bancarios, a las mismas. Yo creo que está bien, yo creo que se ha dado el paso y que Europa ha hecho lo que de alguna forma tenía que hacer. Y Estados Unidos, tú hablabas también, Estados Unidos lo ha tenido más difícil. Es curioso, en Europa muchas veces nos quejamos de que las cosas van lentas por la burocracia. Pero en Estados Unidos se quejaban no solo el secretario del Tesoro, sino Larry Summers, de una forma muy irritante, y decía, los grupos de presión, que han aflorado y que entorpecen de forma, yo no sé si peor o mejor, los avances en la construcción de instancias tendentes a prevenir crisis, a prevenir y a defender al consumidor. Porque, por ejemplo, la Agencia de Defensa del Consumidor Financiero, que está propuesta ahora en los Estados Unidos, y casi todo el mundo, desde luego la comunidad académica, lo entienden, bueno, pues ahí tiene a sus lobbies, ¿no? Como tiene a los lobbies en la industria de banca, incluso en seguros, a la hora de regular, ¿no? Por lo tanto, ambos han intentado hacer sus tareas y, curiosamente, entre 27 países ha sido más fácil llegar a un consenso en una arquitectura mínima, no suficiente, pero necesaria en todo caso, y Estados Unidos lo ha tenido más complicado, porque salvo el tema del capital, donde sí existe un cierto consenso, el capital y su complementario grado de apalancamiento de los operadores bancarios, no se avanza, ¿no? Tiene más complicado, Vamos a ver, es que hablamos de regulación y supervisión financiera como una condición sine qua non para configurar un sistema financiero más sano en el futuro. Pero yo quisiera separar la regulación de la supervisión. Ahora, en cuanto a la regulación financiera, yo soy totalmente escéptico. No creo que sirva para demasiado, aunque alguna regulación hay que tener. Me voy a explicar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la última?